el primer mensaje que escuché de Manuel, que era sobre Saqueo. Y me acuerdo de Fernanda cuando ella hablaba sobre Moisés. Y fueron momentos así que literalmente fue un tiempo de restauración en mi vida, ¿no? Y de allá para acá el Señor vino trabajando tremendamente y entendí el porqué a través de una noche. Recientemente desperté 3 veces en la madrugada, ¿no? Y las 3 veces que desperté estaba reflexionando en la salida del pueblo de Dios de Egipto. O sea, desperté y estaba en medio de un pensamiento. Y oye, qué raro, o sea, estaba reflexionando en el pasaje. Volví a dormir, desperté de nuevo y estaba en medio del mensaje, justamente cuando estaba cruzando el mar. Y oye, qué loco, o sea, estoy durmiendo, pero mi cabeza está meditando en la palabra de Dios. Entonces el nombre del mensaje, detox. ¿Así se dice, detox? Desintoxicarse. Desintoxícate. ¿No? Y justamente hablaba de eso. Allá en Efesios 4, 22 al 24 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, es nuestro deber, debemos accionar. ¿En qué sentido? En dejar el viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es su palabra, la verdad es Cristo. Entonces, entendí algo, que Dios utiliza procesos para prepararnos, para limpiarnos, así como hizo con Moisés. Ya, aquí como dice el texto, ¿no? Dios quiere desintoxicarnos del pecado, de nuestra falencia, de nuestros malos hábitos, de nuestros malos costumbres, de nuestro mal carácter. Y es interesante porque Él utiliza a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero antes, Él necesita sacar el Egipto de dentro de Moisés, ¿no? Y eso es un proceso. Así como hoy estamos aquí buscando la dirección y presencia del Señor, porque ahí tiene que haber una dirección y tiene que haber un propósito. Así como Moisés tal vez libró personas, un pueblo, incluso Dios puede librar una nación de nuestra mala cultura, nuestros malos hábitos, y así encontrar una nueva influencia celestial en Él, que es su palabra, que es un ambiente profético, un ambiente espiritual, personas que aman y buscan la presencia del Señor. La palabra dice que Dios es infinitamente más de lo que podamos pensar o imaginar. Entonces los propósitos y planes de Dios van mucho más allá de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones. Y eso se trata justamente de eso, de entender que en medio de esa dificultad Dios nos va a dar el soporte, nos va a dar el sustento, nos va a dar la provisión. Pero para eso existen algunos principios que debemos tomar en cuenta para seguir adelante. Amén. Si alguien me puede ir ayudando allá en 2 Corintios 7:1, por favor. Entonces el Señor quiere ayudarnos a liberarnos de esa esclavitud del pecado. 2 Corintios 7:1, por favor. Ya, para que podamos ser instrumentos en sus manos. Y vamos a entender un poquito más a fondo al decorrer de la palabra. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra es muy clara, que debemos usar las promesas del Señor, y la promesa del Señor para nuestras vidas es poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es necesario. La palabra del Señor nos prepara, restaura, unge, forja, nos levanta, nos empodera, nos capacita, nos fortalece
para forjar un carácter y así ser instrumentos. Por eso seguimos adelante, por eso hoy estamos aquí, por eso no nos hemos desanimado, porque entendemos que hay alguien mucho más allá, entendemos que hay un propósito que va más allá de nuestra propia vida. Y así funciona cuando empezamos a seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pasamos a ser influenciados, nos tornamos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo se hace nuevo, dice la palabra. Algo empieza a suceder. Y aquí hay una palabra tremenda que me encanta: el transbordo del Señor en tu vida. Ser personas prósperas para prosperar. Pero yo entiendo ese punto de prosperidad para bendecir a mi prójimo. No es una prosperidad de cuánto tengo, pero de cuánto transbordo en la vida de mi prójimo. Los dos mayores mandamientos: ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese proceso Dios hace eso, como la multiplicación de los panes. Tal vez los hombres con 5 panes alimentar 5 hombres. Al menos que sea un poquito más, que le encante el pan como yo como 2, digamos. O 3, no sé. Pero 5 panes en las manos de Jesús y le alimentan a una multitud. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces es interesante entender esa multiplicación del reino, ¿no? Que para nosotros humanos no tiene lógica. Por ejemplo, estamos hablando de intoxicarnos para buscar la tierra prometida, para buscar las promesas, para que el reino se manifieste en nuestras vidas. Por ejemplo, en la pesca milagrosa con Pedro, eso para mí fue tremendo. El llamado de Pedro fue cuando él fue próspero en la pesca. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no lo llamó antes de la pesca milagrosa? ¿Por qué fue después? Aquí nuevamente hay un principio de reino. Pienso que Pedro entendió que más que tener la provisión milagrosa, era caminar con aquel que todo lo puede. Así como sucedió en la cuestión de los panes. Entonces, cuando nosotros entendemos que necesitamos entregar al Señor para que tal vez Él quebre como el pan, tenga sus siervos y eso pueda alimentar muchas multitudes como aquello que hemos entregado. Entonces, cuando entregamos, Dios nos lo devuelve en una medida súper abundante, una medida que nosotros no podemos entender. Y esos son los desafíos. En medio de ese desafío, creer en esa promesa, en esa palabra, que no es fácil, porque de por medio está nuestra humanidad. Entonces, nosotros no podemos guiar a una persona a un camino de salvación, siendo que primero no somos salvos. Un camino de restauración, siendo que primero no somos restaurados. O quiero ayudar a alguien, siendo que yo no puedo ayudarme a mí mismo. Pienso que lo difícil ahí no fue sacar el pueblo del Egipto, pero sí sacar el Egipto de dentro del pueblo. Hábitos y costumbres. A veces nosotros vivimos en una atmósfera, en un ambiente, recibimos la palabra del Señor, pero seguimos viviendo los hábitos y costumbres del Egipto, del mundo. Primera de Pedro 1, 15 a 16. Los hábitos y costumbres son formados a través de ¿qué? Acciones, decisiones y situaciones repetitivas. Eso tiene el poder de influenciar en tu decisión, en tu acción, en tu pensamiento y futuramente en tu carácter. Primera de Pedro 1, 15 a 16 dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. O sea, a cada momento que accionamos, en cada vivir, en cada decisión, busquemos tener el cuidado en agradar a nuestro Padre. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. É conviver com um Padre que nos vai influenciar, que nos vai impregnar com buenas ações e decisões, amém? Através de um relacionamento, através de uma búsqueda. Allá em Hebreus diz, não, sem santidade nós não podemos ver ao Senhor. E há
versículo que hemos hablado mucho tal vez aquí, Romanos 12:2, que no nos conformemos con ese mundo, sino que busquemos la renovación de nuestro entendimiento y experimentemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero parte de nosotros, es un principio. Às vezes tenemos la fe, tenemos la palabra, tenemos la dirección, pero no tenemos la acción. No existe otra manera. Con algunos amigos esta semana hablábamos sobre adoración. Y yo le digo, no existe la manera de adorar sin palabra. Porque la palabra es Cristo. La palabra es vida, la palabra es luz. Es nuestro todo. No existe un cristianismo, no existe ser discípulo sin la palabra. Entonces pienso que el primer principio es, para que haya una transformación, es sumergirnos en esa palabra. Salmos 19:9 me impactó, me encantó ese versículo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y yo me pregunto, ¿cuánto quiero experimentar de la voluntad del Señor? ¿Será que yo estoy dispuesto a pasar por ese proceso y experimentar lo que el Señor realmente tiene para mí? Que sabemos que no va a ser fácil. Entonces, entiendo que el Señor me quiere sacar el Egipto de dentro de mí, con un propósito de llevarme a una tierra prometida. Pero para eso necesito entender que existe un orden, que es palabra, fe y acción. Una disciplina en buscar al Señor. Y esto me impactó, mire, para que el Señor saque el pueblo del Egipto, Él utilizó 10 plagas. Y para sacar el Egipto del pueblo, utilizó los 10 mandamientos, que le fue dado en el monte Sinaí. La palabra es lo que transforma. La palabra es lo que da vida. Esa semana también reflexionaba sobre Ezequiel, el valle de hueso seco. Y es interesante porque él estaba en el valle y no había vida, pero recibió un direccionamiento del Señor, recibió dirección del Señor, accionó y hubo la vida. Palabra. Entonces, a veces tenemos eso, tenemos dirección, tenemos fe, ¿no? Tenemos la palabra, pero no tenemos la acción. Y pienso que es tiempo para nosotros de accionar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta las divisiones del alma, sentimientos, emociones, pensamientos, y del espíritu, vivifica mi espíritu. De las coyunturas ¿dónde está? En el cuerpo. O sea, si tengo una enfermedad, la palabra va a entrar ahí, va a restaurar, va a sanar, va a vivificar, va a hacer lo que tiene que hacer, si yo creo, porque Él es poderosa para hacer. Como dijimos al comienzo, Él es poderosa para hacer infinitamente más de lo que pensamos o imaginamos. Mira, es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos da habilidad de discernir ambientes y personas. Derrama sus dones. Pero hay un precio a ser pago. Entonces empieza una serie de procesos en nuestras vidas. Grandes desafíos revelan grandes propósitos. Y un gran principio encuentro acá, que cuando el pueblo salía del Egipto se depara al mar, atrás estaban los soldados de Faraón. Y seguramente eso, transliterándolo para nuestras vidas, son los problemas que vamos a enfrentar, problemas emocionales, sentimentales, financieros, problemas con personas, familiares, no sé. Y es interesante, ¿no? Porque hablamos de un Dios del imposible.
¿Y cuántas veces nos sentimos atados, aprisionados y nos deparando incluso tratando de solucionar con nuestras fuerzas? Como si Dios no lo pudiera solucionar así. Hay un pasaje en Marcos 10, 27 muy conocido que dice, no, para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas le son posibles. Entonces sí enfrentaremos grandes desafíos, pero Dios también nos dará la herramienta, las posibilidades, la provisión para seguir adelante. Hay otra palabra en Marcos 9, 23 más adelantito, dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces aquí va algo que a veces falta en nuestras vidas, que es dar el primer paso para que el mar se abra. Un paso de fe, creer que ese obstáculo se va a abrir en tu vida. No permitir que cuando hablaba en el primer punto, que nuestro relacionamiento con Egipto, nuestros hábitos, costumbres, influencie en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Es momento de tomar decisión y decir, no, seguimos adelante, doy un paso de fe para que se abra el mar, para que se manifieste la gloria del Señor. Entonces, el mar se abrió cuando el pueblo creyó, avanzó, dio un paso de fe, hubo una acción, una decisión, hubo obediencia. Puse aquí algo interesante. Muchas veces decimos que amamos al Señor, lo servimos, escuchamos su palabra, estamos a full. Y a veces estamos coqueteando con el mundo. Yo puse aquí, amor y fidelidad caminan juntos. ¿Puedo amar y tal vez no ser fiel? Puedo, es posible. Pero la fidelidad es un complemento tremendo al amor. La iglesia de Cristo son fieles a Él. Es un principio. Pienso que el principio más poderoso, el Espíritu Santo habita ¿dónde? En la unidad. Es más poderoso que el oro y la plata, porque el oro y la plata no te puede comprar la salud, la vida o la muerte, el sobrenatural. El oro y la plata no te puede abrir el mar, derrotar gigantes, que solamente Dios lo puede hacer. Problemas emocionales, sentimentales. Hemos estado hablando esta semana de depresión, el futuro, ¿cómo es? Afanes, el estrés, la ansiedad. Es Dios quien te restaura el pasado, que hace nuevo tu presente y te trae un nuevo significado para el futuro. Reescribe tu historia para el futuro. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Él. Amén. Así que necesitamos dar el primer paso. Y a veces el primer paso es llamar a quien yo no quiero llamar y decir, te pido perdón. Llamar a quien no quieres llamar para solucionar un problema. No te puedo pagar. No, necesito la gracia del Señor para que esa persona espere. Llamar para decir no al pecado. Decir no podemos juntarnos. Evitemos. Es el primer paso de fe, a la cual muchas veces no queremos dar. Porque a veces estamos acomodados. Tenemos la palabra, tenemos la fe, tenemos dirección del Señor, pero no nada sucede porque estoy en mi comodismo. Estoy en una zona de confort. Y el Señor nos manda a marchar. Nuestra función es marchar, es creer. Ya la función del Señor es abrir el mar, es traer la solución. No, esa semana colapsó muchas cosas en mi vida y en el último momento, no como dicen, en el último minuto del segundo tiempo, ¡pum!, Dios manifiesta el sobrenatural y derrama la provisión. Como nunca. Y yo siempre meditaba en ese último tiempo, medito mucho en el Señor, en mi pastor, en el Salmos. Yo digo, Señor, tú eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Te entrego ese problema, una solución que no tengo cómo hacer.
¡pum!, veo la manifestación del Señor. Entonces vemos la importancia de desimpregnarnos de nuestra humanidad, nuestra carnalidad, la mundanalidad, la palabra, la importancia de la palabra, de la fe, pero la importancia de la obediencia. Es interesante porque el Señor dice, dile a mi pueblo que marche, pero el pueblo no marcha, quien marcha son soldados. Porque Dios nos prepara para todo tipo de situación. Porque se te da cuenta, Israel iba a conquistar. Después cruzando el río Jordán a mando de Josué. Entonces Dios nos llama para un gran propósito. Deuteronomios 24 es interesante, ¿no? Porque Dios nos llama a la batalla, pero también Él batalla por nosotros. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Es interesante porque cada desafío superado es una experiencia, una vivencia, una nueva capacidad, un preparo para nuevos grandes otros desafíos. Amén. Así que no despreciemos lo que enfrentamos hoy. Por más difícil que sea, yo aprendí a gozarme en la batalla, en la frustración. Yo aprendí a glorificar al Señor en los momentos más difíciles. Porque sé que es ahí donde estamos siendo trabajados. Y sé que eso me va a tornar una mejor persona. Si decido enfrentar y salir mejor de lo que he entrado. Mira, Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces es interesante porque el Señor nos suple de instrumentos, herramientas de batalla, pero muchas veces por nuestra ignorancia seguimos estancados, seguimos donde estamos. No, tal vez deberíamos como cristianos estar profetizando y declarando promesas a 24 horas. Clamando, adorando, ora en todo tiempo sin cesar para que no caigamos. Buscando en todo momento la santidad, la presencia, una atmósfera, un ambiente profético, un ambiente espiritual, molestándolo a Manole ahí todos los días. Brother, oremos, busquemos, ayunemos, glorifiquemos al Señor. Porque es tan fácil, ¿no? Perdemos tiempo y sumergimos tal vez en las redes sociales y pasamos horas y videos chistosos y cosas para comprar y tal Navidad y papá y mierda. Cuando el papá está con los brazos abiertos diciendo, hijo, ven. Son oportunidades para aprender y romper a otro nivel. Me impactó, también he estado meditando un poco sobre el hijo pródigo. Necesitamos ser humildes para resignificar, traer un nuevo significado, para restaurar nuestras vidas, para reconocer nuestras fallas, para ser trabajados por Dios. Un seguidor de Cristo tiene dos pilares fundamentales: manso y humilde. Para aprender necesitamos ser mansos y humildes. Para que Dios empiece a obrar y restaurar nuestras vidas, necesitamos ser mansos y humildes. Es interesante, ¿no? Y todo eso viene, pienso que hay un gran propósito en nosotros de, tal vez de gobierno, de reinar, de liderar, de influenciar nuestra sociedad, aquellos que están falleciendo de alguna manera. Sea enfermedad física, sea cual sea la necesidad, hay una necesidad. El ser humano tiene una necesidad de adoración, de buscar al Señor. Yo siempre digo, incluso los músicos mundanos tienen la necesidad de adoración. Porque si te das cuenta, la música es expresión emocional, sentimental. Tienen una necesidad de adorar. A veces no saben qué adorar. Están adorando personas, no sé, movimientos, no sé. Pero están tratando y buscando de adorar, pero no tienen el entendimiento que fueron creados para adorar a Dios.
Y eso es lo que sucedía con Pedro, o con la multiplicación de los panes, el Señor diciendo: entrégame esa tu osadía, esa tu fuerza, esa tu autosuficiencia, confía en mí, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, aquel buen pastor que suple tus necesidades, aquel buen pastor que te cuida. Tal vez ese mensaje sea para que el Señor nos diga: hey, estoy aquí, no se preocupen, no se afanen. Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Es mi parte, es mi condicionante. Yo tengo que resistir, yo tengo que buscar, yo tengo que amar, tengo que transportar, yo necesito hacer. Es difícil perdonar, pero necesito, porque es un principio. Dios no se mueve por lo emocional, por lo sentimental, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por lo que yo pienso. El reino se manifiesta a través de principios. Así que necesitamos seguir soñando en comprar todo el terreno, en construir para arriba, en lugares más. Soñemos, porque Dios nos dio la capacidad de soñar. Eso también es de Dios, el anhelo, el buscar, el romper otro nivel financiero. Raro sería vivir de una manera mediocre. No hay, qué sé yo, los hijos de Dios son mediocres, mirad. No, el Señor nos llamó para conquistar, para predicar, para enseñar, para gobernar, estar en medio de gobernantes, en medio de grandes empresarios, en medio de luchadores, en medio de jugadores, en medio de los deportistas, en todos los ambientes. Y en medio de todo eso, vemos su amor incondicional. Vemos que Él no solamente quiere protegernos, enseñarnos, pero también proveernos. Pero para que haya provisión, yo necesito estar en el proceso. No tiene sentido que haya provisión sin proceso. No tiene sentido que haya milagros sin la necesidad de milagro. Por eso es importante aferrarnos a Él. Porque las armas humanas y naturales son limitadas. Pero cuando busco el sobrenatural, no tiene límite, no tiene fin. Es algo que se renueva todos los días. Entonces, si ya no tienes fuerza, busca. Tu fuerza será renovada. Algo que he sentido esta semana, incluso hoy, estoy tratando siempre en un periodo en la tarde de hacer un tiempo de adoración y oración. Y no sé si era por el clima, pero no fluía hoy. Me sentía pesada en la guitarra, yo no puede ser. Y forcejeaba y buscaba y luchaba contra mi humanidad hasta que ¡pum! Rompí la barrera humana natural y empecé a experimentar lo sobrenatural. Fluir en nuevos cánticos, una nueva adoración. Y a veces eso es lo que necesitamos hacer. Porque mi cuerpo va a decir: oye, ¿cómo es posible que vaya así a un mar que no tiene lógica que se abra? Nuestra programación natural está en eso. ¿Cómo es posible que te vayas a enfrentar a un Antonio que sabe jiu-jitsu? Entonces, a veces no hay lógica el cristianismo. Pero para Dios sí, esa ilógica se torna lógica por fe. Y me impacta porque en todo eso, a pesar de ser una provisión, no es cualquier provisión. Cuando estamos en ese caminar, en ese proceso, en esa dirección, es una provisión divina, maná, provisión celestial. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es interesante porque me puse a reflexionar sobre eso. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Faraón lo alimentaba al pueblo con las cosas naturales, lo que brotaban, ¿no?, de la tierra. Pero cuando ellos estaban en el proceso en el desierto,
La provisión venía ¿de dónde? Del cielo. El maná venía del cielo. La provisión era una provisión celestial. Entonces esa clase de provisión que yo quiero experimentar y vivir. Y Dios es tan bueno y tan hermoso que Él deja esa decisión en tus manos. Salmos 34:10, los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y en nombre de Jesús. Es interesante porque para entrar y conquistar la tierra prometida, ellos cruzan el río Jordán. Otro gran desafío. Pero ¿qué es un río? Siendo que Dios ya abrió el mar. Si Él lo hizo una vez en tu vida, lo volverá a hacer. Si Él hizo una vez en tu vida, lo volverá a hacer. Y cosas mayores, dice el Señor. Abrirá puertas, proveerá recursos, abrirá ríos, mares, derribará gigantes, acalmará tempestades, sea cual sea tu necesidad. La provisión está en Dios. Amén. Cuando cruzan el río, Josué construye un altar en medio del río. Y es interesante porque en medio del río el tipo levanta un altar, digamos. Y después sale y el río pues sigue normal, digamos. Y lo natural que el río llevaron esas piedras, pues. Pero dice la palabra que hasta los días de hoy permanece el altar. Y yo me puse a reflexionar sobre altar y sobre púlpito. El púlpito es cuando el hombre sube con sus fuerzas, con su autosuficiencia. El altar es cuando Dios desciende. Y me llamó la atención porque cruzando un río, Josué siente al Señor de construir un altar. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero construir altares donde tú puedas fluir en todos mis ambientes, en todos los ambientes que yo frecuento. Que fluya, que descienda tu gloria, que se abran los cielos. Ese tipo de ambientes yo quiero frecuentar y transbordar en la vida de aquellos que necesitan. Pero para eso seguramente, primer punto, necesito dejar mis altares, mi autoidolatría, mis necesidades, mi egoísmo, mi soberbia. Porque ¿qué sería de aquella multitud si el niño dijera, hey, si doy los 5 panes, ¿qué quiero? ¿Entienden? Dios da pan a aquel que está hambriento y Dios da semillas a aquellos que saben sembrar. Si el niño por su egoísmo no hubiera dado los panes, una multitud no hubiera recibido la provisión divina. Pero es interesante, la palabra nos enseña a ser como niños. Señor, tengo esto, no es mucho, pero lo tengo. El Señor lo parte, da gracias, reparte a los siervos, discípulos, y los discípulos alimentan una multitud. Tal vez hoy lo que el Señor te esté pidiendo, tal vez lo va a quebrar. Pero el quebrar en las manos del Señor significa complemento, significa transbordo, significa semillas, significa vas a alimentar multitudes. Entonces a veces nuestro temor es, Señor, pero me voy a quedar sin un peso. Señor, tengo necesidades. Todo aquel pueblo tenía necesidad. Entonces que seamos aquellos que el Señor nos mira y pueda haber un corazón dispuesto a sembrar, para que Él pueda transbordar. ¿Sabe por qué? Si yo no tengo la capacidad de compartir mi pan, mucho menos voy a compartir yo el amor de Dios. Ese es un principio. Si yo tengo la capacidad de entregar a Dios lo que me cuesta entregarle, el Señor lo va a derramar sobre tu vida. Porque hay ese principio, no mejor dar que recibir. Porque el retorno es como la ley de la siembra y cosecha. Hay una semilla y una manzana, la plantas, que el Señor nace un árbol, nacen muchos frutos, y dentro de esos frutos hay más semillas. ¿Por qué? Porque existen ciclos de siembra y cosecha. Y en cada esa nueva temporada Dios te da más semillas.
Y las semillas, no te olvides de eso, las semillas en la mano de aquel que tiene hambre, se las come. Bueno, para ir terminando, no sé si me pueden ayudar con una musiquita, una adoración que fluya. Sabe, amado, às vezes hay ambientes que el Señor no permite que estemos. Escucha eso para mí me dejó loco, hermanos. El Señor es tan cuidadoso y tan sabio que Moisés, después de la zarza, cuando va hacia el Egipto, el Señor casi lo mata, porque había una falencia en un principio. Su hijo no había sido circuncidado. Mira, hay un pasaje en Mateo 1:21 cuando habla sobre la mujer samaritana. Los discípulos no estaban con Jesús. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Quién sabe? Estaba comprando pan. El Señor dice, vayan a comprar pan. Porque en ese momento tal vez ellos no entenderían lo que sucedería ahí. Los discípulos fueron y volvieron, belleza, con una bolsa de pan. Y lo que se vivenció en ese momento fue tremendo. Tal vez ellos no entenderían cómo era posible que Jesús, qué sé yo, hablara con una mujer samaritana, no sé. Pero lo que sucedió en ese momento con la mujer samaritana fue glorioso. Porque ella salió y predicó y hizo revolución, mientras los discípulos simplemente fueron y trajeron pan. Entonces existen ambientes que, si estamos preparados, nosotros vamos a lograr ser instrumentos del Señor. Y aquí agrego lo siguiente: nuestras luchas privadas, escuche eso, nuestras luchas privadas nos preparan para luchas en público, así como sucedió con David. En su privado, que era oso y leones, llegó el momento de pelear delante del pueblo. Él estaba preparado. El hijo pródigo recibió una herencia, no estaba preparado para la herencia, se perdió. A veces clamamos al papá, Señor, yo quiero, y no estoy preparado. Y mira eso, las grandes bendiciones sin el preparo se torna maldición. Es fuerte. A veces queremos saltar procesos. No, mejor me hago hecho el que me olvidé de esto, una persona, lo que sea, me olvidé, una actitud, una acción, un principio que no quiero honrar, el diezmo, ofrenda, no sé, me olvidé, estoy saltando principios y sigo viviendo como si nada pasó. Y en las grandes luchas tal vez no me vaya muy bien. No es lo mismo sentir que tenerlo. Yo puedo sentirlo a Dios porque aquí hay una atmósfera espiritual, porque aquí buscamos a Dios, porque aquí es fácil, porque hay adoradores, hay cristianos, hay personas devotas, hay discípulos, hay una intensidad de búsqueda. Aquí es fácil. Tal vez hoy lo sienta aquí, pero es diferente simplemente de sentir que tenerlo en todo momento en mi vida. Es diferente que Jesús sea apenas una visita a tenerlo como morada. Para ir terminando, quisiera tener la oportunidad de orar. En el monte Horeb, cuando Moisés sube, ¿no? Dios le pide la única cosa que él tenía: sus sandalias. Cuando entramos en oración, entramos con lo que tenemos. Pero cuando salimos de la oración, salimos con lo que Él tiene para nosotros. Así que busquemos al Señor en todo tiempo, porque Él es bueno, porque si Él te llamó, Él te proveerá, Él te sustentará.
Él derramará la provisión. Y hay un pasaje que me impactó mucho la vida de la historia de José, cuando sus hermanos lo lanzan en una cisterna. Tal vez para muchos era el fin, ¿no? Tal vez sus hermanos, mira, ya fue, ya. O lo vendemos y ya se acabó ahí. Pero ahí era el principio de algo glorioso en la vida de José. Tal vez hoy estemos viviendo en esa situación, o tal vez viviremos en un futuro, pero nunca se aparte de tu corazón eso. Es el principio de algo glorioso en el Señor en tu vida. Tal vez sea el principio de una restauración, el principio de un fuego que empieza a quemar e intensificarse, el principio tal vez de vivir en la dependencia del Señor. Como Jonás, él trató de oír. ¿Y sabe cuál fue el libramiento de Jonás? Su libramiento fue ser tragado por un pez. Ese fue su libramiento. Si no hubiera el pez, ¿qué iba a hacer? ¿Y sabe qué es lo interesante? Cuando el pez lo traga, no va a su estómago. El estómago habla de lo que comemos. Él va al vientre. Y el vientre se genera. Jonás salió de esa experiencia otra persona. Entonces, esas circunstancias que parecen que son el final, está generando algo nuevo en nuestras vidas. Si permitimos que Dios trabaje en ello. Si nos permitimos que Dios nos enseñe. Quisiera invitar que cierre tus ojos, amado. Ay, Dios, gracias, Señor, gracias, papá, gracias. Gracias porque tenemos vida, porque podemos respirar, tenemos salud. Gracias, Señor, porque tenemos dificultades y esas dificultades son oportunidades, Señor, de ver tu milagro, de ver tu manifestar, de ver tu gracia, de ver tu amor. Gracias, papá, porque son oportunidades de acercarnos más a ti. Gracias porque son oportunidades de crecer, de expandir en fe. Yo te pido hoy, papá, abre los cielos, Señor, sobre nuestras vidas. Que sea derramada tu provisión, Padre. Que haya una fe inquebrantable en nuestras vidas. A veces nos preguntamos, Señor, el por qué, o a veces nos asustamos, pero no hay motivo para asustarnos. Porque el buen pastor, aquel pastor que da la vida, el buen Padre, el que suple nuestras necesidades, está aquí, amado. Y hoy te pido, Señor, que podamos tener la osadía, la acción, la decisión, que podamos tomar una actitud hoy, una actitud de fe, en que el mar se abrirá, una actitud en la cual creamos que los gigantes serán derribados, que las tormentas, Señor, serán apaciguadas, y si no, igual seguiremos creyendo, seguiremos avanzando, seguiremos conquistando conforme tu dirección, tu verdad, tu justicia, papá. Te entregamos lo que somos y lo que tenemos, nuestras incapacidades, nuestras falencias. Te entregamos nuestras virtudes, nuestros pensamientos, caminar, tocar, hablar, pensar. Te entregamos, papá. Te entrego la vida de Manuel, Señor, de Fernanda, Canaán, Señor. Te entrego, Señor, a Kairos, Padre. Eso nació para tu honra y gloria, no fue propósito humano. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo del hombre para que te arrepentas. Padre, si hay una promesa, tú lo cumplirás. Hay provisión, solamente es un tiempo. Porque, papá, en el río Jordán, donde había el altar, cuando las aguas bajan, cuando se secan, cuando hay escasez, permanece el altar de pie. Y eso significa que tu gloria desciende en ese lugar. Hay provisión sobrenatural, hay maná que viene de los cielos. Así queremos ser, Padre, siempre. En cualquier ambiente, en cualquier atmósfera, que queme en nuestros corazones
Que tu gloria descienda, Señor, sobre nuestras vidas, sobre el templo del Espíritu Santo, para poder glorificar, honrar tu vida, y que transceda nuestro testimonio, Señor, tu palabra por generación y generaciones. En nombre de Jesús, el mundo sabrá que tú eres Dios. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Santo, 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 santo eres tú, papá. Gracias por esa oportunidad. Gracias por tu amor. Gracias por la coinonía. Gracias por tu Shekinah. Gracias por lo que tú harás. Yo sé que tú estás obrando y tú lo harás una vez más. Por eso te entregamos hoy todo, Señor, lo que somos, lo que tenemos, nuestros amigos, nuestras luchas, nuestras victorias. Te lo entregamos a ti, Señor, para que tú te exaltes, para que tú te muevas, Señor, para que tú te manifiestes. Y ayúdanos a entender cuando debemos accionar. Ayúdanos a impregnarnos con tu palabra, orar en todo momento sin cesar, porque oración es poder, palabra es poder, princípios que necesitamos para resistir y permanecer. En nombre de Jesús, te adoro, Señor, te exalto, Señor. Amén. 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 Gracias, familia.